Entonces hoy vamos a estar viendo la parte número 3 de nuestro estudio de Hechos. Todavía estamos en el capítulo 1. Estuvimos viendo la clase anterior del versículo 5 al 11. Hoy vamos a estar viendo el versículo 12 al 26. Entonces, como les contaba, en los versículos anteriores estuvimos viendo a los discípulos hablando con Jesús, las últimas palabras de Jesús. Y las últimas instrucciones que Jesús le da a los discípulos es: esperen, vayan a Jerusalén, regresen a Jerusalén y esperen la promesa que el Padre les dio a ustedes. ¿Y cuál es esa promesa? De que Dios iba a derramar su Espíritu Santo. Hasta este entonces el Espíritu Santo no habitaba en las personas, digamos en todos los creyentes. El Espíritu Santo solamente venía a ciertas personas que conocimos en la historia, el rey David, otros sacerdotes, profetas. Pero había una promesa de Dios de que el Espíritu Santo algún día se iba a derramar sobre todas las personas. Y ese fue el momento del que estaba hablando Jesús. Entonces Jesús les dice: yo ya tengo que partir, ya prontamente ustedes no me van a ver, pero ustedes vayan a Jerusalén, esperen allá la promesa que el Padre les dio a ustedes, de que dentro de pocos días todos ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ellos regresan a Jerusalén y ahí va a ser donde hoy vamos a retomar la historia. Entonces en Hechos 1 del 12 al 14 dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ahí podemos ver de entrada que hace falta un discípulo, porque para este entonces Judas, el Iscariote, el traicionero, ya se había suicidado. Por eso es que no está contado entre esos 11 a los que les tocó ver al Señor ascender al cielo. Entonces, cuando miramos acá dice: regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. La ciudad de Jerusalén está rodeada por murallas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir hace un año, ¿cierto? Y pudimos conocer esto, es maravilloso. Si algún día el Señor lo permite, es un viaje que tienen que hacer todos. Y mi suegra también, sí, ¿verdad? Que fue también con otros, doña Berenice. Y aquí entonces se puede ver en la parte de atrás esa colina. Esa colina es el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos sucedieron muchas cosas en la historia de la Biblia. En el Monte de los Olivos es donde se relata que Jesús estuvo angustiado, llorando, que decía que sudaba como gotas de sangre cuando le oraba al Padre y le decía: si es posible, ¿cierto? Aparta de mí esta copa, deja que pase esta copa. Cuando Jesús sabía que ya próximamente iba a ir ahí a la cruz, ahí mismo fue donde también Judas llega con todos los demás soldados romanos para capturar a Jesús. Fue en ese monte también donde Jesús ascendió, como acabamos de relatar. En este monte es donde Jesús estaba con los discípulos reunidos, asciende, y de este mismo monte es que ellos se devuelven para Jerusalén. Y Zacarías 14 nos habla de que en el monte de los Olivos va a ser donde Jesucristo va a regresar. El día de la segunda, donde se fue y vuelve. El día de la segunda. Por eso es que, miren, ahorita se me acaba de conectar algo. Por eso es que cuando los ángeles le decían a los muchachos, a los discípulos, les decía: Galileos, ¿qué hacen ustedes aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado de entre ustedes volverá de la misma manera como lo vieron irse. Va a volver al mismo lugar de donde lo vieron irse. Imagínense, o sea, desde el monte. Wow, sí, yo no había como visto eso. Jesús, o sea, de la forma en como lo vieron, va a venir. Jesucristo dice que la palabra dice que Jesucristo va a descender y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Los que creyeron y los que no creyeron le verán. Y Él va a descender al Monte de los Olivos, y desde ahí es donde va a empezar el reinado milenial, que también hablamos la clase anterior acerca de eso. Entonces, ahí hay una palabra clave. Nos dice: está aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. La versión de la Reina Valera no dice a 1 kilómetro de la ciudad, sino que dice camino de un día de reposo o camino de un sábado. Cuando yo leía eso, yo decía: ¿cómo así que camino de un día de reposo o camino de un sábado?
Ese término es un término que utilizaban mucho para poder medir distancias. ¿Por qué? Porque en el Éxodo, cuando Dios le da la ley a Moisés, entre todas esas muchas leyes que el pueblo judío empezó a adquirir, una de ellas era para el día de reposo, los sábados, el Shabbat, de que ellos no pueden en ese día trabajar, no pueden hacer muchas cosas. Y una de esas leyes era que no podían caminar una distancia de más de 2.000 codos. Y 2.000 codos son equivalentes a 1 kilómetro. O sea, las carpas que estaban situadas en el desierto, cuando Moisés estaba esos 40 años en el desierto, las carpas que estaban situadas, la carpa más lejana del tabernáculo no podía ser más de 1 kilómetro. Porque en el día de reposo esa persona sabía que caminaba esta distancia y estaba entre el día de reposo. O sea, estaba entre la ley, perdón. Eso, no quebrantaba la ley. Imagínense al punto que los judíos les tocaba seguir la ley. Era algo impresionante. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que esa ascensión sucedió un día sábado, un día de reposo, donde ellos quizás solamente tenían permitidos caminar una distancia de 1 kilómetro. Entonces, lo más seguro es que desde acá, del Monte de los Olivos hasta Jerusalén, ellos llegaron a un lugar cercano a las murallas, porque la distancia entre las murallas aquí al monte es aproximadamente ese kilómetro del que hablan. Vamos a ver entonces qué dice acá. Ahora dice, cuando llegaron a ese lugar donde se estaban hospedando, subieron al lugar donde se alojaban. La Reina Valera dice al aposento alto. El aposento alto también es otro lugar que se menciona múltiples veces en la Biblia. El aposento alto es donde estuvo Jesús reunido con sus discípulos en la última cena. En el aposento alto fue también donde Jesús se le apareció a sus discípulos cuando ellos estaban encerrados después de que habían crucificado a Jesús. Y ellos se encerraron por miedo a que los encontraran a ellos. Y en ese lugar fue donde Jesús entró resucitado y se le apareció a los discípulos. Y ahora nos están diciendo que ahí es donde ellos llegaron a reunirse. Entonces seguramente este era algún lugar de algún conocido. Porque pues para que sea un lugar donde se reunieron tantas veces y en tantas ocasiones, porque ya era algún lugar de algún amigo, alguna familiar de alguno de los discípulos, y tiene que ser un lugar grande. Nosotros en el viaje a Israel fuimos a conocer este lugar, que también se le conoce como el cenáculo. Y es un lugar grande, o sea, es una habitación muy grande. Obviamente tiene muchas ya remodelaciones y muchas cosas que a través de la historia le han, digamos, hecho, pero se dice creer que el lugar donde estaba ese aposento alto era ahí. Entonces, supongamos que ese lugar era ahí. Ese lugar albergaba alrededor de 120 personas. Porque la Biblia nos dice que ahí se reunieron ellos y 120 personas más a orar. Entonces, miren lo que nos dice Lucas 24:50. Dice, en Lucas también se narra esta parte de cuando Jesús fue llevado al cielo. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania. Betania es una aldea ahí en el Monte de los Olivos, que es donde específicamente sucedió la ascensión. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén, lo que nos está narrando Hechos. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y miren también lo que nos dice. Aparte de que se hospedaban ahí, después nos dice Lucas, y estaban siempre también en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estos discípulos que inicialmente se estaban escondiendo, ya no lo hacían. Ya no, porque ellos sabían a quién habían visto ascender al cielo. La aparición de Jesús, la resurrección de Jesús le dio a estos discípulos coraje, valentía. Ya ellos decían, yo no me voy a quedar encerrado. Vamos al templo a adorar. Y la palabra relata que ellos iban constantemente al templo y adoraban a Dios allá. Entonces la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿estamos alabando con gran gozo al Señor? Si estas personas fueron perseguidos, si estas personas estaban siendo amedrentados por los romanos, decían todos los que sean seguidores de Jesús los vamos a matar. Y aún así estas personas iban al templo, que era el lugar más visitado por los judíos, con gran gozo, dice la palabra, o sea, dice siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Estamos nosotros haciendo eso? Entonces esa pregunta la dejo como para que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Estoy alabando al Señor
O sea, constantemente en las buenas y en las malas, con gran gozo, como decía la palabra. Entonces ahora vamos a ver quiénes estaban ahí presentes. Vimos que estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Nos menciona aquí a esos 11 discípulos. Dice, con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Cuando dicen las mujeres, están hablando posiblemente de las esposas de los discípulos. Muchos, te iba a preguntar. Sí, muchos de ellos tenían esposas. Muchos de ellos tuvieron de pronto que durante los 3 años de ministerio de Jesús dejar a sus esposas, o sea, muchas veces en viajes con Jesús. Muchos de ellos tenían quizás hijos. Pensaba que era solo Pedro el casado. Pues la verdad la Biblia no especifica quién sí, quién no, pero yo estoy seguro que... Pero él también tenía mujeres seguidoras. María Claro, Magdalena, claro. Entonces cuando dice las mujeres, lo más seguro es que estaba ahí... una mujer etíope. Sí, exacto. María Magdalena, Marta y María, Salomé, la hermana de Jesús. O sea, además que tenía un grupo de mujeres y su madre María. Miren también qué curioso que menciona los hermanos de Jesús. Porque ese detalle lo pone la Biblia. Y eso presta Porque- mucha controversia. Sí, porque ahorita vamos a ver qué era lo que pasaba con los hermanos de Jesús. Primero nos dice, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Cuando uno lee Marcos 6:3 nos dice, alguien mencionaba, le hablaba a otra persona y le decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Entonces, la Biblia nos da a entender que Jesús tenía hermanos. Eso ha sido un tema también, digamos, muy polémico, que no voy a entrar en detalles porque pues tampoco me parece que haya punto. Pero es un tema muy polémico porque muchos dicen que los hermanos no eran hijos de María. ¿Y a qué se debe esto? A la tradición que la Iglesia Católica ha creado acerca de María, de que ella fue virgen y que se mantuvo virgen. Entonces, por eso dicen, es imposible que esos hijos hayan sido de María, sino quizás de José y otra esposa que tuvo José. Entonces, ¿es cierto? No sé. ¿Quién tiene la razón? No sé. El caso es que Jesús tenía hermanos, lo dice la Biblia, sus hermanos. Por eso nos vamos a enfocar en eso. No nos vamos a enfocar en quién fue la mamá, el papá, no. Jesús tenía hermanos. Ahora, ¿qué pasaba con sus hermanos? Juan 7:5 nos decía, porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagínense lo duro que era eso. Y díganme ustedes si muchas veces no se sienten de la misma manera en cuanto a su fe con respecto a la familia. Total. Dígame si muchas veces nuestros más grandes críticos, verdugos, acusadores son la misma familia. Los que se burlan de nuestra fe. Los mismos hermanos. Los mismos hermanos. Los mismos hermanos. Entonces, si le pasó a nuestro Señor, siendo Dios, siendo el Mesías, haciendo milagros, nos pasa a nosotros. También me pongo en la posición de los hermanos. Imagínense lo que debió haber sido ser hermano de un hijo mayor perfecto, que nunca se equivocaba, que era el favorito de mi mamá, porque entonces ya a mí sí me regañan, yo sí cometo pecados y él no. Se manejaba un tema de mucha envidia, celos, podría creer yo. Por eso es que quizás dicen, ni aún sus hermanos, hay una sección en la Biblia también donde dice que sus hermanos creían que estaba loco. Imagínense. Entonces, no era fácil y nuestros familiares pueden ser algunas veces los más difíciles de llegar. Jesús también decía en una parte, ¿saben por qué él no hizo grandes obras o grandes milagros en su pueblo, en Nazaret? Porque él mismo decía, o sea, un profeta es conocido en todas partes, es reconocido en todas partes, menos en su propia tierra. Triste eso. Triste que la misma gente de su pueblo, los que lo vieron crecer de niño, fueron los que muchos se condenaron en su corazón por no creer en él. Y por eso él dice, por eso no hice grandes milagros allá, porque no querían creer en mí. Entonces, lo más bonito aquí es que hay esperanza para todos nosotros, los que lidiamos con ese tema de las familias inconversas. Porque hay esperanza, porque sus hermanos se convirtieron. Y esa esperanza podemos tener nosotros, de que nuestros familiares en algún momento, como decíamos ahorita, en el kairos de Dios, se van a convertir. En el tiempo de Dios se irán a convertir nuestros familiares. 1 Corintios 15:7.
Se nos dice que el Señor Jesús, después de que se le había aparecido a los 12 discípulos, dice, se le apareció a Jacobo y después a los 12 apóstoles. El Señor se le apareció a su hermano. El Señor resucitado se le apareció a su hermano, porque sabía que necesitaba afirmar en él que él verdaderamente era no solo su hermano, sino el Hijo de Dios. Y su conversión fue posible después de verlo resucitado. ¿Por qué sabemos eso? Porque vemos que estaba reunido ahí con todos sus hermanos, María su madre, y muchos dirán, bueno, pero de pronto es porque la mamá les dijo que lo acompañaran o que fueran. Eso no quiere decir que se convirtieron, pero sí. ¿Por qué? Porque miren la historia de Jacobo o Santiago. Entonces, ¿quién fue Jacobo o Santiago? Después de pasar de ser un escéptico, de no creer en su hermano, pasó a ser uno de los líderes o el líder más grande de la iglesia en Jerusalén. Santiago se convirtió en el jefe de la iglesia en Jerusalén. Así como Pedro hizo grandes cosas en otros lugares, Pablo abrió iglesias en toda Asia y en toda Europa. Él fue el líder, el jefe en la iglesia en Jerusalén. Imagínense, se convirtió en el apóstol a quien se le atribuye la epístola de Santiago. Cuando ustedes ven sus Biblias, la carta de Santiago, fue él, el hermano de Jesús. Y esa carta es tremenda. El contenido de esa carta es tremendo. Es más, cuando uno lee esa carta, al principio él comienza diciendo, Santiago, siervo de Jesucristo. Su propio hermano. Después de negarlo y no creer en él, ahora dice, yo soy un siervo de mi hermano, de mi Dios. Que ni siquiera pudo haber dicho hermano de Jesús y darse su palmadita por decir soy Claro. hermano, pero él se considera un Siervo de Jesucristo. Humildad. Humildad. Eso. Hubo una transformación en cada una de estas personas. Y tuvo gran autoridad en la iglesia primitiva, como les mencionaba. Santiago fue el que aprobó algo muy importante. Más adelante en el libro de Hechos se va a hablar sobre un concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque con el tiempo, mientras la iglesia iba creciendo, empezaron a venir grupos de personas a tergiversar la verdad, como siempre. Entonces decían, eran unos judíos cristianos, y le decían a los cristianos nuevos que se tenían que circuncidar para poder pertenecer a la familia de Jesús. Entonces cuando Pablo y ellos y Pedro empezó a escuchar estas cosas, dijeron, hey, ¿quiénes están diciendo estas cosas? ¿Quién dijo que los gentiles se tienen que circuncidar para poder pertenecer a la familia de Jesús? Esto no es así, porque es que somos salvos es por fe. Entonces llevaron ese tema a un concilio en la iglesia en Jerusalén. Y en ese concilio fue donde se reunieron todos los grandes líderes de en ese momento, donde Santiago o Jacob estaba como líder, y fue él el que tomó esa decisión y donde dijo y mandaron enunciados diciendo no, un gentil no necesita circuncidarse para pertenecer a Cristo. Y muchas otras cosas también sobre reglas de alimentación y muchas cosas donde estaban diciendo que las personas se tenían que abstener de esto. Y en ese concilio fue donde se dieron muchas respuestas a temas que estaban por ahí surgiendo, donde estaban tratando de engañar a la gente y cambiando la doctrina que Cristo había enseñado. Y como un buen discípulo de Jesús, murió lapidado, murió de una forma trágica. ¿Por qué digo un buen discípulo de Jesús? Porque casi todos los discípulos, a excepción de Juan, murieron asesinados. Y este murió lapidado. Lo relata Josefo, que fue un historiador Igual Esteban, judío. ¿no? También. Esteban igual, lapidado. Primero. Ahora, la autoridad de Jacobo, como mencionamos, o sea, fue un hombre de suma autoridad. Mire Gálatas 2, 9 al 12 lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice ahí, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Ahí nos está diciendo, Jacobo, Cefas es Pedro y Juan. Imagínense, esos tres hombres eran las columnas, o sea, los hombres más importantes de la iglesia en este entonces. Ahora vamos a ver el otro hermano de Jesús, Judas. Igual, luego de ser un escéptico, luego de dudar de su hermano, se convirtió en uno de los hombres
más defensores de la fe. Cuando ustedes leen la carta de Judas, cuando tengan la oportunidad, leanla, es cortica. Es el libro más, creo que el libro más corto de la Biblia. Es prácticamente 1 o 2 páginas. Ese hombre está defendiendo completamente la fe en su hermano Jesucristo. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar también un montón de personas con falsas doctrinas, unos apóstatas, o sea, personas que abandonaron su fe inicial para tratar de crear una fe nueva o un movimiento nuevo. Y Judas empezó a darse cuenta de eso, de que estaba rondando eso. Y es donde escribe su epístola, la carta, donde empieza a desmentir un montón de cosas y desmentir un montón de cosas. Y igual, la introducción de este hombre a su carta también es Judas, siervo fiel de su hermano Jesucristo. Imagínense, estos 2 hombres que se burlaban de su hermano, se entregaron completamente a creer en su hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si ellos que pudieron verlo dudaron, y nosotros muchas veces que no lo vemos dudamos, pero ellos después reconocieron, nosotros tenemos que reconocerlo también. Reconocerlo y estar dispuestos también a vivir para Él. Ahora vamos a continuar. Dice que todos los que nos acaban de mencionar, los discípulos, las mujeres, estaban reunidos en un mismo espíritu, unánimes. Ahí usa la Reina Valera, usa la palabra unánimes, o sea, todos en una misma pensar, un mismo espíritu. ¿Se dedicaban a qué? A la oración y ruego, dice la Reina Valera, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre. Miren este tema, de aquí voy a sacar una parte, una sección, porque es muy importante. Es muy importante que nosotros como seguidores del Señor y que buscamos la verdad entendamos esto. Miren cómo nos dice que María, su madre, estaba orándole a Dios, rogándole a Jesús, rogándole a Dios, ¿cierto? Ella también fue obediente a su hijo. Ella también fue a este lugar a esperar recibir la promesa de Dios, porque ella era una mujer como cualquier otra. En el sentido, digamos, de que era una mujer pecadora. La Biblia dice, todos han pecado. La Iglesia Católica, vuelvo y menciono, ¿es por qué? Porque es que ha creado tantas cosas que han confundido a las personas y las han desviado de la palabra. ¿Por qué? Por tradiciones. La Iglesia Católica tiene algo y es que para ellos es más fuerte y tiene más peso la tradición que cualquier otra cosa. Si el Papa lo dijo, así es. Wow, o sea, eso es algo tremendo. Porque si el Papa dice algo que va en contra de la palabra, entonces así es. Y muchas cosas vemos que la Iglesia Católica a través de las décadas, de los milenios, ha dicho que están fuera de la Biblia. Esa fue la razón por la cual Martín Lutero dijo, yo no puedo seguir con la Iglesia Católica. Se revolucionó y de ahí nacimos nosotros los cristianos protestantes, que también creemos en Jesús como los católicos, pero que no estamos de acuerdo con todas esas cosas que el catolicismo está tratando de promoverle a las personas. ¿Por qué? Porque están fuera de la Biblia. Nada de eso es bíblico. Y una de esas es la adoración a la Virgen. Aquí nos dice claramente, y yo sé que esto puede tocar fibras de muchas personas porque muchos quizás crecimos en culturas católicas donde tenemos un respeto por eso. Y yo con esto no estoy diciendo que no debamos tener respeto por la Madre de Jesús, porque definitivamente si Dios puso el ojo en esa mujer es porque esa mujer tenía algo especial. Es porque esa mujer sobresalía sobre las demás mujeres. Una mujer pura de corazón, y por eso es que Dios la escogió como madre de Cristo. Pero no como madre de Dios, como dicen la iglesia, sublevándola por encima de Dios. Si Dios tuvo madre, quiere decir entonces que Dios fue engendrado. Sí, que no fue madre de ¿Y dónde la palabra nos dice que Dios fue engendrado? Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios no fue creado por nadie. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha claridad con esto cuando vayamos a hablar con personas también, de pronto, ¿cierto? Que tengan como todavía como esas cosas del catolicismo y arraigados a eso,
Porque la palabra es muy clara, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otro También camino. el versículo que dice que no hay intermediario, el único es Jesús. Nadie. Es el único. Dios y los hombres. El único que tenemos nosotros. Nuestro único sumo sacerdote. Al único al que nosotros debemos clamar y arrodillárnosle es al Señor Jesús. Hasta su madre lo hizo. Hasta su madre estaba ahí reunida con todos los demás, clamándole y pidiéndole en ruego que viniera. Si ustedes miran, esta es la última mención de María en la Biblia. Después de este momento María no se vuelve a mencionar. Jamás. No se sabe cómo murió, qué pasó con ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si María hubiera sido de suma importancia para nosotros los creyentes, como un medio o un medio de salvación, o de intercesión, o de contestación de plegarias y de súplicas, estoy seguro que Dios la habría incluido en todos los demás libros de la Biblia. Pero hasta ahí se vuelve a saber de María. La Biblia no la vuelve a mencionar. Sí, fue la mamá de Jesús, pero ya, se cerró el capítulo con María. Ahora vamos a enfocarnos en Cristo. ¿Qué pasó con José? Tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Hay personas que dicen que él quizás murió muy joven, porque la última mención de José es cuando prácticamente Jesús tenía 13 años y es llevado con sus papás al templo y nunca más se menciona a José. Entonces dicen que pudo haber muerto muy joven. No se sabe. No se sabe. Pero son cosas que, como les digo, o sea, no vale la pena entrar no son relevantes para nuestra fe. Ahora entonces vamos a mirar un poco de dónde es que viene todo ese tema de la adoración a María, porque es que eso se remonta mucho más atrás que la misma Iglesia Católica. La adoración a madre e hijo venía desde la época de Babel, desde la Torre de Babel. En la época de Babel se comenzó a originar la adoración a una mujer llamada Semíramis. Me dirán, ¿quién es esa? Yo cuando leí yo tampoco tenía ni idea. Pero ahorita que empiecen a escuchar algunos nombres van a decir, uy, yo he escuchado eso en la Biblia, uy, yo he escuchado eso. Se dice que era la esposa de Nimrod. Digamos, la Biblia habla sobre Nimrod, ¿cierto? Y hace mención, digamos, a esta mujer, pero no nos cuenta la historia de cómo fue. Pero entonces hay leyendas griegas y cosas donde se ha escuchado, o sea, la historia de esto. Y es importante conocerlas, aunque no es bíblico. ¿Por qué? Porque de ahí nació cosas que vemos hoy en día. Entonces, por eso es importante también entender la historia y las otras culturas para uno entender de dónde es que viene la adoración a estas cosas. Entonces, aunque la Biblia no habla de eso, muchas leyendas antiguas hablan de que Semíramis tuvo un hijo llamado Nimrod y después tuvo una relación de incesto con este hijo. Y el hijo embarazó a la madre y de ahí nace Tamuz. Nimrod, la Biblia sí lo menciona en Génesis 18 y dice que fue un hombre poderoso. Dice que fue un hombre después del diluvio, que el Señor borró la tierra y volvió otra vez. Aparece este hombre Nimrod y es un hombre muy, muy, muy poderoso. Un hombre que se rebela contra Dios. Si ustedes conocen la historia de la Torre de Babel, es un hombre que se rebela contra Dios y dice, yo quiero poder sublevarme y ser más alto que Dios. Muchos historiadores dicen que quizás la razón por la cual construyó la tierra era como en modo de rebeldía a Dios, como diciéndole, si usted llega a inundar otra vez la tierra, yo voy a hacer una torre tan alta que las aguas no me van a alcanzar. Entonces era un hombre que iba en contra de Dios completamente. Y esta mujer obviamente tampoco era una mujer muy buena. Ellos fueron los que comenzaron a fundar ciudades como Nínive, Babel, lo que se conoció más adelante como Babilonia. Las ciudades más paganas, las ciudades más degeneradas de todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo será Babilonia tan degenerada y tan pervertida que el Apocalipsis vuelve y menciona la aparición de la Babilonia? Va a haber una Babilonia, de pronto no un país, pero va a haber simplemente un sistema tan pervertido y corrompido como el que hubo en la época de Babilonia. Y eso es contra lo que nosotros los cristianos vamos a tener que luchar, contra esa Babilonia.
el culto a Tamuz y su madre. Entonces, esta mujer la empezaron a idolatrar. Se volvió una mujer que todos empezaron a idolatrar. Y se convirtió para los babilonios en la diosa de la fertilidad y la belleza. Ellos decían que, la leyenda decía que cuando ella murió se convirtió en una paloma. Entonces, habían leyendas y habían historias que hacía que la gente creyera y adorara a esta mujer. Y no solo a ella, sino a su hijo. El hijo Tamuz era considerado uno de los dioses de Babilonia más importantes porque era el dios de los pastos y los rebaños, el dios que les cuidaba supuestamente todos sus rebaños, sus riquezas. Y gran parte del mundo antiguo, no solamente Babilonia, gran parte del mundo antiguo empezó a adorar a esa diosa. ¿Cómo será que después otras culturas simplemente cambiaban era el nombre, pero seguían ese modelo de adoración, madre e hijo, madre e hijo? Esa Semiramis también es asociada en la Biblia con la futura ramera de Babilonia, que se menciona en Apocalipsis 17 y 18. En otras culturas, como les dije, es conocida como la diosa Diana, Astarte. Entonces miren esta imagen. Ahora vean cómo esa imagen ha evolucionado a través de las culturas. En Babilonia se conoce como Semiramis y Tamuz, su hijo. En Egipto esa misma se conoce como Isis, la diosa Isis, y su hijo Horus. En la China se conoce como Xingu y su hijo. En la India como Indrani y su hijo. Miren, entonces el hijo está siendo ya sea amamantado. Ahora, ¿cómo se conoce hoy en día? Como la imagen que el catolicismo ha creado. Una falsa adoración a la madre e hijo. Y no estoy diciendo que aquí se está haciendo una oración real a Jesús. Hay que tener cuidado porque es que ahí es donde nos podemos caer engañados en el paganismo sin darnos cuenta. En lo que el demonio ha estado haciendo y la gente ha estado haciendo sin darse cuenta al adorar estas imágenes por ignorancia. Vuelvo y digo, no es falta de respeto hacia María, jamás. Es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una mujer pecadora como cualquiera. El sincretismo, que es una palabra que yo no conocía y aprendí que era, es cuando se fusionan las creencias, las cosas culturales de una cultura y de otra. El sincretismo romano con las creencias paganas. Acuérdense que la iglesia romana se fundó en el Imperio Romano, donde los romanos creían en un montón de dioses, en Zeus, Hércules. Tenían un montón de dioses para todo. Entonces, cuando el catolicismo, la iglesia cristiana, empieza a fundarse en Roma, se empieza a fusionar con todas estas creencias paganas también. De ahí de donde nace la adoración a los santos, la adoración a la Virgen, y empiezan con todo este tema de los papas teniendo más autoridad y más poder que la misma palabra. En un concilio que hubo en Éfeso en el año 431 después de Cristo, miren lo que dijo un papa. Si alguien no reconoce que Emmanuel, Cristo, en verdad es Dios y la Virgen Santa es la madre de Dios, él debe ser juzgado. ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia dice que yo voy a ser juzgado porque no reconozco a María como la madre de Dios? Yo voy a ser juzgado por mi falta de fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero no voy a ser juzgado por creer o no en que María es la madre de Dios. Ahora, el Papa Pío IX, en 1875 después de Cristo, dice: la Virgen María Santísima fue preservada libre de toda mancha del pecado original. Eso no es lo que dice Romanos 3:23, de que todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, es todos. María no se salva. Ni el más santo de los santos se salva. Todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo. Vuelvo y reitero, por eso María estaba de rodillas orando y esperando al Espíritu Santo descender también sobre ella. Porque ella también necesitaba de ese poder. Porque era una mujer de carne y hueso. No había una deidad en ella. No había deidad en ella. Tales creencias son basadas, como les dije, en la tradición y no en la Biblia. Por eso hay que conocer. ¿Te acordás que ahorita empezando la clase dije, el propósito de estos estudios es que conozcamos la Biblia? Porque al conocer la verdad nos hará libres.
de los engaños que hay afuera, que para nosotros son tan comunes, porque crecimos con ellos. Pero el hecho de que hayamos crecido con ellos y toda nuestra familia creyendo en ellos no significa que es lo que la palabra dice. Por eso nosotros tenemos que leer esto, estudiarlo, para ayudarle a abrir los ojos a nuestras familias. Porque ese es el plan de Satanás, que las personas estén engañadas, distraídas en otras cosas, desviándose por la vía ancha, como dice, la vía que lleva a la perdición, mientras que otros están esmerándose por conocer la verdad y buscando ese camino angosto, que es difícil, pero que lleva a la vida eterna. Ahora, como dije, María y los demás estaban unánimes, juntos en oración, o sea, nada la diferenciaba de ellos, todos estaban en un mismo espíritu. Vamos a continuar esta parte, dice: por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura, que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que lo arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno y allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Miren, por aquellos días Pedro se puso de pie. El hombre que se había escondido negó a Jesús. 40 días después se pone de pie, toma la batuta, toma liderazgo. Ahora es un líder y por primera vez empieza a citar las escrituras. Este hombre que vemos que era el impulsivo, que llegaba y sacaba la espada para cortarle la oreja al soldado romano, que Jesús más de una vez lo tuvo que calmar, ahora es un hombre de palabra, un hombre que está recordando lo que como buen niño judío aprendió. Porque ellos, los judíos, todos se aprenden, desde niños aprenden las escrituras. Ahora él está aplicando las escrituras. Por eso es que dice, se para en medio de ellos y dice: hermanos, tenía que cumplirse la escritura. Miren, él empieza a citar la Biblia. Por boca de David, que había predicho, o sea, los salmos, que el Espíritu Santo había predicho en cuanto a Judas, que le sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. ¿Y cuál fue esa palabra? Esto simplemente es algo que quería yo hacer mención de que todo este tema de lo que pasó con Judas ya estaba escrito. La traición de Judas a Jesús, el arresto de Jesús, eso no estaba fuera del plan de Dios. Miren que dice que las escrituras decían que eso tenía que cumplirse. Judas había sido escogido para ese momento. Pero Judas mismo en su corazón ya se había condenado por no querer creer. Pero el Señor ya todo lo veía. Acuérdense que Dios no vive en el presente de nosotros. Dios ya ve el plano completo. Por eso es que Dios puede obrar de manera omnisciente, omnipresente, omnipotente. Porque todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Entonces, estos salmos nos dan a entender eso. Que nuestro Dios es que está en los cielos. Todo lo que quiere lo hace. Mi consejo permanecerá, dice Dios, y haré todo lo que quiero. Parte del plan de Dios era entregar a su hijo y que Judas fuera el que lo entregara. Entonces lo que Pedro está diciendo es, tenía que cumplirse la palabra de Dios que se escribió 700, 800, 1000 años atrás acerca de nuestro Señor Jesús. Judas se contaba entre los nuestros, empieza a relatar la historia de quién fue Judas y participaba en nuestro ministerio, fue uno de los 12. Tuvo el privilegio que 12 hombres, que otros 11 hombres tuvieron. Caminar con Jesús. Tuvo ese privilegio y lo desaprovechó. Y con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí hay una discrepancia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los evangelios nos dice que Judas devolvió el dinero. ¿Se acuerdan? Que él no pudo del remordimiento. La conciencia lo atacó tan fuerte que él dijo: yo no puedo recibir esta plata, y fue y la devolvió. Y luego de eso fue a suicidarse. Entonces, ¿cómo así que compró un terreno? Eso podría ser un punto que uno diría, no, ahí hay una, y es donde la gente se pega. Mire, la Biblia se contradice, mire, aquí se equivocaron. No, la Biblia se complementa. ¿Qué pasa? En ese entonces, por ley judía también, estas personas
si digamos daban un dinero, ellos, los líderes religiosos, no podían recibir nuevamente ese dinero, especialmente porque ese dinero había sido para algo malo. O sea, había sido para un acto criminal. Ellos no podían recibir nuevamente ese dinero para ponerlo otra vez en la cosa de los diezmos o donde se traían esas cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estos hombres recibieron el dinero muy humildemente, ellos tratando de actuar muy humildemente como actuaban los hipócritas fariseos, reciben el dinero para ir a comprar un campo. Ellos son los que van y compran ese campo llamado campo de sangre, el Acéldama. Fueron los líderes religiosos los que compraron ese campo. Mateo 27, del 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Y más adelante nos dice, y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas nuevamente en los tesoros de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, que se conoce como el campo Acéldama o campo de sangre, para la sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Se dice que ese campo estaba también cerquita de Jerusalén. ¿Por qué se le llamaba campo de alfarero? Porque dice la escritura que era un campo donde había mucho barro. O sea, una zona donde se producía mucho barro la zona. Y entonces por eso le llama campo del alfarero. Y ese fue el campo que compraron con ese dinero para la sepultura de las personas. Ahora, acá hay otra discrepancia. Judas compró un terreno, allí cayó de cabezas. Se reventó y se le salieron las vísceras. Cuando nosotros vamos también a los evangelios, dice que Judas murió, fue ahorcado. Entonces como que murió de cabezas. Entonces ahí lo que se dice, como dice pues que se complementa la palabra, es normalmente en esta época, cuando una persona se iba a suicidar, normalmente iban y se colgaban sí, de un árbol, ¿cierto? Y podía ser de pronto en algún precipicio o en algo donde pues ellos pudieran quedar, ¿cierto? Colgados. Y lo que se cree es que en el intento del suicidio se le reventó ya sea una rama o el nudo no fue suficientemente fuerte y en vez de morir ahorcado, cayó, quizás encima de una roca, algo, y se le reventaron, se le salieron todas las vísceras. Entonces la muerte de Judas fue un intento de ahorcarse, pero verdaderamente murió, fue estripado. Ajá. Ahora entonces cuando vamos a esta parte dice, Pedro cita el libro de los Salmos y dice, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar quede desierto, o sea, el lugar de Judas, quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día que Jesús fue llevado de entre nosotros. Entonces las profecías de lo que sucedería con Judas fueron esas. El Salmo 69:25 que decía, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y en el Salmo 108:9 dice, sean sus días pocos y que tome otro su oficio. Como quien dice, necesitamos otro discípulo, otro de los 12, uno más, porque ahorita somos 11. Y si ustedes miran, el Apocalipsis hace mención siempre a 12. 12 tronos, 12 puertas, 12 tribus. Entonces, tiene que haber un 12º apóstol. Ellos tienen, lo que Pedro está tratando de hacer no es algo de iniciativa de ley, muchachos. Éramos 12, ahorita somos 11, ¿por qué no incluimos a alguien más? No. Pedro está yéndose hasta las escrituras y diciendo, hey, esperen, vengan. Yo sé que estamos ahorita unánimes, reunidos, orando, pero hay un tema que aquí no hemos resuelto. ¿Qué? ¿Cuál tema? El tema que hablan los salmos, la profecía, de que necesitamos que otro tome el oficio de Judas. La traición de Judas y su reemplazo eran parte del plan perfecto de Dios, como mencionamos ahorita. Y ahí Pedro menciona varios requisitos para este apóstol. Y esto también es importante, digamos, para hoy en día, que tantas denominaciones tienen maestros o predicadores llamados apóstoles, o que se hacen llamar apóstoles. No es bíblico.
en el sentido de que para uno poder cumplir con este título, no cualquiera cumple con él. Hay varios requisitos. Primero, haber permanecido con Jesús los 3 años de su ministerio. Haber sido un testigo ocular del bautismo de Jesús. Cuando el Padre confirmó a Jesús que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Haber escuchado las enseñanzas de Jesús. Haber presenciado sus milagros. Haber sido testigo de Jesús en la cruz y haberlo visto resucitado. ¿Por qué era importante que un apóstol cumpliera con esos requisitos? ¿Por qué creen ustedes que era importante? Iba a ser más veraz su trabajo. Exacto, o sea, va a ser creyentes 100%. Exacto. Porque ¿cómo voy yo a tener autoridad para hablar de alguien que no vi, que no estuve con él, que yo dije, sí, no, él hizo milagros, pero por dentro yo, pero yo no lo vi hacer ni uno? ¿Cierto? Entonces ellos necesitaban haber podido ver todo esto para poder tener credibilidad, poder ellos también tener esa autoridad para hablar. Entonces los apóstoles debían conocer todo esto para poder enseñarlo como mencionaste, con autoridad, credibilidad al momento de enseñar. Poder de parte de Dios por otro lado, como sucedió con Pablo. Sí, o sea, en este entonces, acuérdense, no han recibido poder de lo alto, están todavía esperando, pero tienen, ¿qué más que la fe? ¿Qué más que ellos pudieron? O sea, no, y ni siquiera la fe, porque es que en ellos no necesitaban de pronto, la fe ahora a partir de adelante que Jesús no estaba, necesitaban fe para creer en las promesas que Jesús ha hecho que no se han cumplido. Pero ellos no necesitan la fe que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sí vieron a Cristo. Nosotros necesitamos creer en todo lo que ellos nos están contando, de que fue así, pero ellos no. Ellos lo vieron, lo vivieron, lo presenciaron. Ahora continúa y dice, así que propusieron a 2. Entre todos se reunieron y dijeron, bueno, hay 2 que cumplen esos requisitos. Tenemos a Barsabás o José, ¿cierto? Que también lo llamaban José el Justo, así apodado el Justo, y a Matías. Esos eran los 2 hombres que habían estado con Jesús desde que comenzó su ministerio hasta su bautismo, hasta que Jesús resucitó y ascendió. Y oraron. Así que ellos oraron, miren. Antes de tomar una decisión, ¿qué hicieron? Oraron. A pesar de que el método que ellos usan aquí para escoger los apóstoles no se usa hoy en día, ahorita vamos a hablar de eso, lo primero que ellos hicieron fue orar. Y oraron así. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico, de que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que fue él reconocido junto con los 11 apóstoles. Miren lo que dice ahí. El lugar que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Dios no envió a Judas al infierno. Judas mismo se condenó. Ese lugar le correspondía a él porque él ya mismo se había condenado. A pesar de que todo está en el plan de Dios, como les dije, Dios ya sabía de antemano que Judas iba a ser un hombre que iba a estar enamorado era de esto, el dinero, y por dinero traicionó a su maestro. Quería hacer énfasis en eso. De alguna manera el Señor lo escogió porque, o sea, el Señor ya sabía que él tenía esa debilidad y que se iba a condenar. En su corazón, porque a diferencia de Pedro, a pesar de que también dudó y todo, pero Pedro siempre amó al Señor. Y se arrepintió. Y se arrepintió y en cambio Judas siempre fue, pues, interesado por la plata, era el tesorero. Se robaba la plata de... Entonces, de cierta manera, no fue como que el Señor dijo, bueno, voy a elegir eso, porque algunos dirán, es muy injusto, porque no escogió a otro, escogió a Judas. Pero la realidad es que el corazón de Judas ya estaba dañado. Exacto. Además era importante que lo entregara. Sí, exacto. Eso era parte de lo que él tenía que vivir. Sí, porque la Biblia decía que esa era la manera en cómo él iba a morir. No fue como que, uy, lo entregaron, así no era como iba a morir, pero bueno, murió. No, ya estaba escrito que así era. Entonces, como les digo, la presciencia, esa palabra que una vez aprendimos, la presciencia de Dios, de que Dios simplemente, o sea, ya tiene todo preparado. Él ya, o sea, ya Dios sabe cómo va a hacer todo. Y aunque Él sabe cómo va a hacer todo, Él no está controlando cómo va a hacer todo. Él nos da a nosotros libre albedrío. Nosotros tomamos decisiones. Por eso está en nosotros ya sea rechazar a Cristo
o seguirlo, creer en Él y amarlo. Dios no envía personas al infierno, las personas mismas se condenan por su decisión. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero la realidad es que no todos van a ser salvos. Entonces lo mismo, el Señor permitió, miren, a pesar de que Dios conocía el corazón de Judas, piénsenlo de esta manera. ¿Ustedes creen que el haberlo puesto como apóstol no pudo haber sido también una oportunidad para que él de pronto, aprovechara esta oportunidad verdaderamente y, aunque Dios ya sabía que iba a pasar, pero miren que Dios de todas formas demuestra bondad, lo pone como uno de sus 12, una persona que pudo ver todo, presenciar todo el ministerio de Jesús. Eso es un privilegio que él desaprovechó. Entonces, ahora sí, vamos a lo que estabas diciendo. ¿Cuál fue el método que utilizaron ellos? ¿Cierto? Como dijimos, 2 hombres, José y Matías, cumplían estos requisitos. Y el método que ellos utilizaron fue el echar suertes. ¿Cómo era echar suertes? No sé. No sé si era que cogían 2 palitos y el que sacara el palito más largo entonces quedaba, o tiraban un dado. No sé, o piedra, papel o tijera. No sé cómo era el echar suertes en esta época. Lo que sí sé es que era un método muy utilizado en el Antiguo Testamento. Era algo bíblico. ¿Por qué? Porque hasta Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. ¿Por qué las personas hacían esto? Porque las personas no tenían una guía espiritual morando en ellos para tomar decisiones. Porque hoy en día no usamos las suertes nosotros los creyentes. Hay mucha gente que sí lo hace. A ver, si esto, sí, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, porque hoy en día nosotros los creyentes no usamos el tema de la suerte. ¿Por qué creen? Tenemos la revelación del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos muestra la voluntad de Dios. No hay necesidad de uno decir, bueno, Señor, si cae en verde es porque tú quieres que yo vaya. Ay, no, ya no necesitamos hacer eso. Pero ellos lo aplicaron y no iba en contra de la palabra de Dios. Fue el método que Dios utilizó para revelarle a ellos, a través de la suerte, a quién iba a escoger. Entonces, echaron suertes y la elección recayó en Matías. Escogieron a Matías como el 12º apóstol y fue reconocido él junto con los otros 11. Y saben que Matías significa, y esto yo creo que mi cuñada, no sé, de más que lo sabe, porque su hijo se llama Matías, pero es hermoso ver lo que significa ese nombre, regalo de Dios. El nombre Matías significa regalo de Dios. Matías fue el regalo de Dios para los 11 apóstoles. Fue ese 12º apóstol. La bendición. Muchas personas a través de la historia también han dicho, no, es que Pedro se equivocó. Ellos se equivocaron al escoger a Matías. Primero yo digo, ¿cómo pudieron equivocarse si esto está escrito en la Biblia? O sea, ¿cómo pudieron, me entiendes, si el Señor decidió poner esto en la palabra? Y segundo, porque dicen que el 12º apóstol es Pablo. Pero no es lo que nos dice la palabra. Pero ¿quién dice que el 12º es Pablo? Hay personas, o sea, hay grupos de personas que dicen que no, que en verdad el 12º apóstol era Pablo. ¿Cierto? Por lo que Pablo logró, por quien fue el apóstol Pablo. Y es más, ahí podría surgir la pregunta, pero ¿y por qué Pablo se llama apóstol si él no cumplió con muchos de esos requisitos? Pablo no estuvo en el ministerio de Jesús, no lo vio bautizarse, tal vez, pero la palabra nos dice, Pablo mismo dice que él fue escogido por Dios como apóstol. El llamamiento de Pablo fue algo especial. Algo único, algo que solo pasó con el apóstol Pablo. Por eso hasta él mismo dice, o sea, de todos los apóstoles yo soy el menor. Yo no me doy crédito, ustedes son los 12. Yo soy el menor de ustedes, o sea, yo nada que ver con ustedes. Ustedes vivieron con Jesús. Pero él sí cumplió con algo. Él vio al Cristo resucitado. Jesucristo se le apareció a él camino a Damasco. Se le reveló. Más adelante también nos dice... No lo anoté el versículo, pero Pablo también decía que Jesús mismo le había revelado a él muchas cosas, o sea, a través de revelaciones. Jesús se le reveló constantemente a Pablo, a pesar de que no estuvo, digamos, en el ministerio terrenal de Jesús. Por eso es que Pablo puede ser considerado un apóstol, mas no es el 12º apóstol. Otros dicen que es el 13º apóstol. Entonces,
sabemos que fue Matías. Si a usted le preguntan quién fue el apóstol 12 después de Judas, no digan Pablo, Matías fue al que el Señor escogió, fue el regalo de Dios para Pablo, ellos. una pregunta. ¿Todos los apóstoles escribieron? A ver, aquí en la Biblia hay escritos de algunos de ellos. Hay otros libros que se conocen como los libros apócrifos, que son libros, digamos, extrabíblicos, que no están en el canon bíblico, pero está, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, está el Evangelio de ¿cuáles son otros? Son varios. Yo supongo que todos ellos escribieron. Yo me imagino que todos querían dejar un legado, que todos querían dejar algo escrito. ¿Por qué no están aquí? Porque esto es lo que el Señor escogió para que estuviera aquí. ¿Que pueden servir como fuentes históricas y se han utilizado como eso? Sí. Muchas personas, historiadores, los han utilizado, pero no puede ser mi fuente de autoridad suprema. ¿Por qué? La Biblia revelada. Porque, exacto, esa es la palabra que yo iba a llegar. Lo que está aquí fue revelación del Espíritu Santo. No estoy diciendo que quizás esos otros, pero pudo haber sido sus experiencias, contando sus experiencias con Jesús, pero esto fue revelación. La palabra en hebreo dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir. O sea, todo es inspirado por Dios. Lo que está aquí no fueron simplemente hombres escribiendo sus vivencias. Fue Dios poniendo en ellos las palabras exactas y precisas que no se contradicen, sino que se complementan. Y esto es la palabra de Dios, viva y eficaz, como dice, y más cortante que una espada de doble filo, con la que nosotros podemos instruir, pero batallar también contra Satanás. Díganme si esto no tiene poder. Cada vez que uno le recuerda al enemigo la palabra, díganme si no pasa algo espiritualmente en uno, para que a mí me vengan a decir que este libro no tiene poder, o que fue escrito por hombres, simplemente. Dios utilizó hombres, pero es la palabra viva de Dios. Estas palabras tienen poder para nosotros. Poder para nosotros. Y tiene que ser nuestra fuente de autoridad para decisiones y para todo. Así que ya después de Matías, los discípulos quedaron conformados. Y ahora está todo listo ya para el próximo paso de Dios para fundar la iglesia. Dios necesitaba que esto sucediera. Dios es un Dios de orden. Él necesitaba que primero alguien cubriera ese espacio, ¿cierto? Para lo que se va a venir en la próxima clase, que va a ser ya un tema maravilloso. Vamos a empezar a hablar sobre el personaje principal de los Hechos que les dije en la primera clase. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora ya va a entrar el mejor personaje de todos. Hasta ahora no ha entrado. En la próxima clase ya vamos a ver al Espíritu Santo.